Mateo 16, 5, 12. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús los recriminó. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5.000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4.000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entiende que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Padre, gracias por esta palabra, Dios. Te pedimos que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones y nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Dios, para comprender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, para no andar en legalismo ni en religiosidad, Señor, sino aceptar tu gracia, Señor. Una gracia inmerecida, Dios, que a ti te costó una crucifixión y a nosotros la vida eterna. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Dios, por entregar a tu Hijo para morir en una cruz, para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Y gracias por dejarnos y llenarnos de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, aquí en esta enseñanza, Jesús le hace una advertencia a sus discípulos. Les dice, tengan cuidado. Es decir, ojo, pilas. Que estemos, y el mensaje es que estemos atentos a esas señales preventivas, esas señales de alerta, de advertencia, por ejemplo, esas señales de la carretera que dicen camino liso, reductor de velocidad, resalto, peligro. Hoy el Señor nos da estas señales porque si no las atendemos, podemos fácilmente tener un percance, un accidente, algo que nos detiene en el camino, nos atrasa, nos desvía y hasta podemos morir en el camino. En este caso, el Señor Jesucristo nos advierte diciéndonos, cuidado, cuidado con la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Y compara la enseñanza de los fariseos con la levadura. La levadura tiene la capacidad de afectar toda la masa. Es decir, yo no puedo poner un poquito de levadura y pretender que solo se leude un poco de masa, se leuda toda. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa, Gálatas 5:9. Ahora, las levaduras son importantes por su capacidad para realizar la descomposición mediante la fermentación. Por eso el Señor Jesús nos dice, tengan cuidado de la enseñanza de los fariseos. Aunque esa levadura puede ser sutil, puede ser a veces imperceptible, puede descomponer y fermentar la masa saludable. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? La religiosidad. Di conmigo, religiosidad. Esa es la levadura de los fariseos. La religiosidad es una levadura que fermenta la masa saludable, la infla, pero no nutre, no regenera, no salva. La religiosidad es solo apariencia, es un montón de normas, de reglas. La religiosidad nos impide ser auténticos, nos pone una máscara y nos lleva al orgullo. Es por eso que Dios nos advierte sobre la existencia de peligros para que prestemos atención en el camino y podamos transitar con seguridad.
Y hace énfasis en tener cuidado con la enseñanza de los religiosos, porque fácilmente y sin darnos cuenta vamos cayendo en la trampa. Ahora, miremos brevemente quién eran los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Ahora, a los fariseos se les ha dado muy mala fama. Los consideramos hipócritas y superficiales, pero eran justamente ese grupo de personas comunes y corrientes comprometidas radicalmente con la verdad. El liderazgo religioso establecido se había vuelto muy liberal. Negaban verdades como la resurrección y la realidad del mundo espiritual. Los fariseos, en cambio, reconocían la autoridad de la palabra de Dios y estaban comprometidos a llevar una vida pura y sin mancha. Querían manejar asuntos como el dinero y el sexo de una forma absolutamente correcta, sin contaminarse por el pecado. Eran esas personas comprometidas y sinceras de la época, ansiosos por ver el establecimiento del reino de Dios y la erradicación del pecado, y esperaban el Mesías. Y yo creo que si hubiera vivido en esa época, en ese momento de la historia, yo hubiese sido un buen fariseo. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Y cuál sigue siendo el problema? Fue entonces cuando el evento más decisivo de la historia llamó a su puerta. El Mesías había llegado. Estaba en medio de ellos. Incluso les hablaba, pero no lo reconocieron. ¿Cómo es que los fariseos se lo perdieron? El problema de los fariseos es que ellos conocían la verdad, pero no tenían ni idea de lo que era la gracia. Los fariseos conocían a fondo la ley y la palabra de Dios y la valoraban, pero la usaron principalmente para reforzar sus propios egos y para mantener a otros bajo su control religioso. Conocían la verdad, pero se olvidaron del amor. Y son un ejemplo clásico de lo que Pablo escribiera. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Se olvidaron del amor, desecharon la gracia. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si fuera por la ley, pues dice, no desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y algunas preguntas de reflexión. ¿Ese fariseísmo aún permanece en las iglesias? ¿Es la religiosidad un peligro latente en el camino de un cristiano de hoy? ¿Es aún válida hoy la señal de advertencia del Señor Jesucristo que nos dice, cuídense de la levadura de los fariseos? Y por último, ¿cómo saber si estoy en religiosidad? ¿Cómo saber si estoy o estamos como los fariseos en religiosidad? Vamos entonces, para identificarlo, vamos a ver algunas características del religioso. Características del religioso. Primera característica del religioso, no es auténtico. El religioso no es auténtico. Tiene una falsa apariencia, doble cara, simula, tiene una careta, una máscara, es hipócrita, como lo quieras llamar. En Gálatas 2:11-13 vemos un desacuerdo que había entre Pablo y Pedro por esa misma razón. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar.
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Con un grupo era unos y con otro grupo era otros. Y Pedro le recrimina, Pedro lo resiste, le dice eso es hipocresía, eso es religiosidad. Pablo le llama la atención a Pedro por no ser auténtico. Con los gentiles se comportaba de una manera y con los judíos de otra. Es decir, en la iglesia era uno y en la casa era otro. Y el Señor iba de frente contra los fariseos. Los llamó hipócritas. Mateo 23, 27, 28. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. No son, los religiosos no son auténticos. ¿Qué otra característica? El religioso mira la paja en el ojo ajeno. El religioso mira la paja en el ojo ajeno. Mateo 7, 1, 5. No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzgue se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No son auténticos. Miran la paja en el ojo ajeno. Hace poco, bueno, hace ya un tiempito, participé en una reunión de pastores y nuestra conversación se orientó a ver los problemas de la humanidad, a hablar y juzgar de la comunidad LGTBI, a hablar y a juzgar la corrupción de las autoridades, a juzgar y hablar de la contaminación de las redes sociales, etcétera, etcétera. Una reunión de pastores. De pronto el Espíritu Santo me confrontó y sentí la pregunta del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y el Sanedrín? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y los fariseos? ¿Qué los hace diferente a los fariseos? Perdón, Señor, no hay diferencia. Solo estamos juzgando y mirando la paja en el ojo ajeno y no estamos mirando la viga en el nuestro. Si el Señor le hiciera una evaluación a nuestra conversación, ¿cuál sería la calificación? ¿Qué nos diría? ¿No he encontrado tanta fe como estos hijos e hijas míos? ¿O nos diría fariseos hipócritas? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Colosenses 2, 16, 17. Y estamos viendo las características de los religiosos. No son auténticos, miran la paja en el ojo ajeno. Otra característica es que el religioso se fija en las apariencias. Se fija en las apariencias. Samuel es enviado por Dios para ungir el nuevo rey de Israel dentro de los hijos de Isaí. Y Samuel le echa el ojo al más apuesto. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón.
Primer libro de Samuel 16:7. El religioso se fija en las apariencias. Otra característica de los religiosos es controlador. Es controlador. Jesús contestó: hay de ustedes también expertos en la ley. Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Son controladores. Otra característica de los religiosos: discrimina. Es discriminatorio. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen, entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Santiago 2:1-4. El religioso discrimina. Otra característica de los religiosos: se autojustifica y se compara. Se autojustifica y se compara. Esta es la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido. Veamos la reacción del hijo mayor cuando su hermano, que se había ido y se había perdido, regresa a casa. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. El religioso se autojustifica, se compara, se cree superior. Otra característica del religioso: condena. El religioso condena, antepone las reglas por encima del amor. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Los fariseos tenían una excelente comprensión intelectual de la verdad. Moisés, de hecho, había dicho que los adúlteros debían ser condenados a muerte. Levítico 20:10 dice: si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Tanto el adúltero como la adúltera. ¿Cómo puede sorprender a una sola persona en el acto del adulterio? Tenemos un gran interrogante. ¿Por qué escogieron a la mujer e ignoraron al hombre? Sin embargo, lo que decían era verdad. Su doctrina era correcta. Con esta pregunta le estaba entendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí.
Juan 8, 6, 9. La asombrosa declaración de Jesús lo llevó a tener un momento inusual de claridad. En lo profundo de su corazón, todos se dieron cuenta de que ellos también habían pecado. Tal vez nos preguntamos si el adúltero podría haber estado entre la multitud, entre los que tiraban piedra. Todos eran de hecho igual que la mujer. Ninguno de ellos había logrado cumplir los requisitos de la ley. Probablemente no habían cometido ese pecado en particular, pero todos eran culpables de algún pecado. Entonces Jesús se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Solo había allí una persona que nunca había pecado. Solo había allí una sola persona que realmente comprendía la verdad de la palabra de Dios, porque él era la verdad. Él tenía todo el derecho de apedrear a esa mujer hasta la muerte. Sin embargo, él no emitió ni una sola palabra condenatoria. Los fariseos pensaban que la prioridad de Dios era corregir el comportamiento de la gente. Jesús, sin embargo, sabía que el deseo del Padre era que su pueblo conociera su amor y experimentara su deleite. De ese modo, de la abundancia de su amor, amarían a los demás. Entonces su pueblo, por puro amor, haría lo correcto. En conclusión, los fariseos no son auténticos. Miran la paja en el ojo ajeno. Se fijan en las apariencias, discriminan, son controladores, se autojustifican, se comparan, se creen superiores a los demás, condenan, anteponen las reglas por encima del amor. El problema de la religiosidad es que trae consecuencias. Nos impide disfrutar del deleite del amor de Dios. Nos esclaviza. El hijo mayor de la parábola estaba en la casa, pero no se sentía hijo, se sentía esclavo. Y como esclavo vivía. Quería ganarse la aprobación y el amor de su padre con un buen comportamiento y trabajo duro. No puedes hacer que el padre te ame más o te ame menos. Él te ama tanto que entregó a su hijo para que muriera en una cruz. No es por obras, no es por esfuerzos humanos, no son reglas de conducta, es por amor. Efesios 2, 8, 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es por gracia. La gracia es que recibo lo que no merezco. Es un regalo de Dios. No desprecies la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. El hijo mayor se perdía el goce, el disfrute de estar con el padre, de todo lo que él tenía. Que la religiosidad no te impida disfrutar del amor del padre. Él ya te ha dado todas las cosas para que vivas como él manda. Y tal vez me dirás, pero de eso tan bueno no dan tanto. En Cristo sí. Puede que a ti y a mí no me cueste nada, pero al Padre le costó entregar a su Hijo amado y a Cristo le costó una crucifixión. No es una gracia barata. No la desprecies. Disfrútala.
Romanos 9:16. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Cuando entendemos la gracia, nos entregamos y obedecemos a Dios por puro amor. Ya no somos esclavos por obligación. Ahora somos sus hijos, amados y libres. Y por puro amor podemos decidir en libertad, servir al Señor como esclavos por amor y no como esclavos por obligación. La invitación, acércate a Dios. Corre a los brazos de papá. No importa cuál sea tu situación, no importa la gravedad de tu pecado. Como a la mujer adúltera, Jesús no te condena. Cualquiera que sea tu situación, Jesús está contigo y te dice, ya nadie te condena y yo tampoco. El Padre está afuera, esperándote con los brazos abiertos. No importa en qué condición llegues, a qué huelas, Él te va a abrazar, te va a besar, te va a dar poder, identidad y ropa nueva. Solo tienes que rendirte en sus brazos de amor y aceptar el regalo. Cristo ya pagó el precio porque te ama. Toda la ley se resume en el amor. Termino con Marcos 12:28-30. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que este. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, perdón por las veces que tal vez con buenas intenciones nos hemos querido acercar a ti a través de la religiosidad y sin darnos cuenta hemos estado, Señor, en la casa como esclavos, como el hijo mayor de la parábola, viviendo en esclavitud, teniéndolo todo. Perdónanos, Señor, porque la religiosidad, el fariseísmo, nos aleja de ti. Cuando anteponemos, Señor, las normas por encima del amor. Padre del cielo, Señor, y ahora podemos decidir permanecer en tu casa, Dios. Permanecer en casa no porque tú nos obligas, sino porque nos amaste primero y porque no hay ningún otro lugar a donde ir en donde nos sintamos seguros. Nos acogemos a tu gracia, Dios, y disfrutamos de tu amor y de tu plenitud. Entonces, simplemente al permanecer unidos a ti, daremos un fruto que perdura. Gracias, Dios, por tu bendita palabra, por tu amor, por tu gracia inmerecida, y queremos disfrutarla y vivirla, porque tú ya nos has dado todas las cosas que necesitamos para vivir como tú mandas. Y si hay alguien que me está escuchando, que ha vivido en religiosidad y se siente así esclavo, lo tiene todo, pero no lo disfruta, es porque aún no entiendes que eres un hijo y que no tienes que hacer nada. No puedes hacer nada para que Jesús te ame más o te ame menos. Él ya te ama, a pesar de lo que eres. Simplemente tienes que ir con el corazón arrepentido. Decirte, papá, perdóname. Y él te va a decir, nadie te condena y yo tampoco te condeno. Vete y no peques más.
Él te va a abrazar y te va a decir, ahora eres mi hijo amado, eres una nueva creación y te hace una fiesta. Puedes disfrutar de esa gracia. A ti no te costó nada, ni a mí. A Dios le costó entregar a su hijo para que fuera una cruz y a Cristo una crucifixión. No es una gracia barata. Disfrutemos de la gracia. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la unción, el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Un favor más, si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Compartiendo este mensaje a través de las redes, suscribiéndote a nuestro canal, dándole un me gusta. Y si Dios pone en tu corazón hacer una ayuda económica, una donación, nuestros datos están en las redes. Búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Los amo en Cristo. Nos vemos en la próxima.